Es usted, pastor. Buenos días a todos. Qué bendición poder estar acá. Pensé que este mes iba a pasar de largo, pero tal cual como enseña el tema, los pensamientos del Señor no son como los nuestros, son más altos que los nuestros. Así que para mí es un compromiso y un gran privilegio poder acompañarlos esta mañana con el inicio, abriendo brecha con esta serie que es fascinante, y de verdad que los invitamos a que no la pierdan, que la sigan en su casa, no se queden nada más con las reflexiones que vemos aquí de lunes a viernes. Es una serie hermosa, tan hermosa como todas las que hemos visto, pero quizás nos ayuda a ubicarnos un poquito más en contexto de realmente cómo estoy viviendo aquí en el mundo. A mí me confrontó muchísimo. El solo nombre de la serie, Vida Sobrenatural y Avivamiento. Pensaba armando el material, tenemos ya casi 3 años orándole al Señor por un avivamiento, y yo pensaba, Señor, estamos viviendo el avivamiento, pero realmente lo estamos viviendo, o lo estamos viendo como algo que pasa de lejos, o como una meta en la que algún momento voy a llegar y no termino de hacerlo. Entonces el tema que abre la serie se llama Cristiano Lógico y Cristiano Sobrenatural. Yo creo que por mi formación, ¿verdad? Como abogado, uno trata de tienes que buscar mucho la lógica, el sentido común, es muy común el silogismo y muchísimas técnicas que se utilizan para analizar y desarrollar el pensamiento humano a la luz del comportamiento y también de leyes, ¿verdad? De normativas. Y pensaba, el cristiano lógico y el cristiano sobrenatural definitivamente no deberían ser conceptos que se contrapusieran. Es decir, un cristiano que vive lo sobrenatural debe ser un cristiano lógico para entender que Dios es sobrenatural. Yo creo que más bien se trata de que nuestro pensamiento lógico no se imponga sobre nuestro pensamiento sobrenatural, porque lógico tendríamos que ser siempre, ¿verdad? Esa lógica nos la dio el Señor para poder vivir, para poder desarrollarnos en medio de todas las cosas y poder sobreponernos incluso a las circunstancias de la vida. Pero se trata de eso, de que nuestra lógica, nuestro razonamiento, y yo iría un poquito más allá, y parte de este tema lo van a ver en el desarrollo de la serie, nuestra voluntad no se imponga sobre el poder sobrenatural de nuestro Dios. La esencia es que la sobrenaturalidad de Dios va más allá de un poder que Él ejerce cuando levanta su mano, ¿verdad? La sobrenaturalidad de Dios es parte de su esencia, de quién es Él. Y se supone que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros heredamos ese ADN, entonces la sobrenaturalidad también nos acompaña. Debería ser parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia esencia. Es conocido el pasaje de Oseas 4:14, ¿verdad? Y aquí vamos a tomar solamente esta porción donde se expresa que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pues aquí se utilizan algunas versiones. El pueblo sin entendimiento se arruina. Y el pueblo, por no entender, perecerá. Y un pueblo que no entiende será pisoteado. Fíjense que curiosamente este pasaje habla que el pueblo, usted y yo, necesitamos entendimiento, necesitamos conocimiento, necesitamos, ¿verdad? Tener esa capacidad que nos ha sido dada por Dios. Es decir, que el entendimiento, el conocimiento, el pensamiento, el raciocinio por sí solo no es malo, lo necesitamos. Qué triste un cristiano sin razonamiento, qué triste un cristiano sin criterio, porque hay gente incluso que defiende paradigmas, que defiende frases y no sabe ni siquiera de dónde provienen, ¿verdad? Entonces hay que partir del hecho de que hay una diferencia entre el cristiano que vive lo sobrenatural de Dios, quiero llamarlo así, al cristiano que se deja ganar por el pensamiento lógico o racional. El cristiano sobrenatural busca a Dios sobre todas las cosas, mientras que el cristiano lógico busca las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces usted o cuántas veces yo siempre me gusta ponerlo en primera persona? Porque esto comienza por quien les está hablando. ¿Cuántas veces no he buscado a Dios por sus bendiciones? De hecho, creo que en algún momento les comenté que cuando me presentaron el evangelio, yo lo recibí por desesperación, porque necesitaba una bendición de sanidad. Cuando esto es así, cuando nuestras motivaciones son
incorrectas, jamás podremos vivir lo sobrenatural, porque estamos enmarcados dentro de lo que es nuestro pensamiento lógico humano. Luego, otra gran diferencia es que el cristiano sobrenatural descansa en Dios, mientras que el cristiano lógico trabaja para él. Yo les voy a decir una cosa, y perdonen la expresión que voy a usar, a mí esta me voló la cabeza, y les voy a decir en el buen sentido, porque para mí estaba muy bien trabajar para Dios. Es más, se me llena la boca diciendo que trabajo para el Señor cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Verdad? Y sobre todo cuando saben que yo soy abogada, yo les digo, no, es que yo trabajo para el Señor, yo le sirvo al Señor. La gente me mira así, ¿verdad? La que no conoce, me mira así como que qué vida tan sin sentido la de esta. Pero más allá de trabajar para Dios, es vivir para Él. Porque yo creo que eso es lo que nos da sentido, eso es lo que nos da propósito. Pero además de vivir para Él, poder descansar en Él. Son montones las promesas que hay en la palabra donde el Señor nos dice que en Él tenemos reposo, en Él tenemos descanso, que Él nos hace descansar en esos delicados pastos. ¿Y por qué nos cuesta tanto descansar en Él? Ojo, y no es que nosotros seamos unos faltos de conocimiento que no sabemos dónde está el reposo. Cuando uno ve una buena cama, un buen sofá, algo cómodo, uno piensa en reposo y quiere reposar. Pero el descanso que da tener la paz de Dios, esa es la que nos cuesta, porque lleva implícito o ella requiere de nosotros que dejemos nuestro pensamiento a un lado y creamos que lo que Dios está haciendo, que lo que Dios va a hacer, que lo que Él puede y quiere hacer es mayor y supera lo que usted y yo pudiéramos hacer en nuestra fuerza. Luego, otra diferencia es que el cristiano sobrenatural ora para que su voluntad se cumpla en la tierra. Y les tengo que confesar algo. Hace poquito me estaba yo oyendo en una oración que dijo, uy, Señor, perdón, tenía un proyecto, tenía algo y yo, Señor, bendice, ¿verdad? Y yo, pero ¿qué es esto? Yo misma, y uno lo enseña en los grupos de crecimiento, y uno habla a las personas y se los enseña a sus hijos, ¿verdad? Que primero algo que está en el corazón, tú debes pedir la aprobación del Señor, debes ponerlo en Él, que es el arquitecto, que es el que hace todas las cosas perfectas. Y resulta que muchas veces oramos para que se haga nuestra voluntad, para que el Señor abra las puertas y permita hacer lo que yo quiero hacer, lo que ya yo he pensado en mis pensamientos, en mis fuerzas y en mi mente que quiero hacer. Entonces yo creo que aquí se trata de poner las cosas en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque el cristiano lógico ora, ¿verdad? Para que esa voluntad de Él se manifieste, no la de Dios, pero además para que los resultados sean excelentes. ¿Cuántas veces no oramos, Señor, que esto salga bien? Padre, ayúdanos para que esto, ¿verdad? Esto que nació en tu corazón. Y yo me pregunto, ¿de verdad todo lo que yo hago ha nacido en el corazón de Dios? ¿O yo creo que eso debe ser así porque el sentido común y la lógica me lo dicen? El cristiano sobrenatural sabe que Dios es el hacedor del 100% y más de todas las cosas que usted y yo hacemos, tenemos y necesitamos. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Quiere decir que Él hace todas esas añadiduras. De Él vienen todas las bendiciones, ¿verdad? Mientras que el cristiano lógico cree en el paradigma 50-50. Y aquí yo les voy a decir algo porque a veces hay gente que piensa incluso que uno es un flojo o que uno es un dejado, como dicen en Venezuela, o que uno no es diligente. Porque cuando uno dice que se haga la voluntad de Dios, si Dios quiere, yo no puedo pretender que eso sea que Dios haga todo. Él dice esfuérzate, Él dice sé valiente, Él dice que el pueblo que ha creído en Él se activa y se levanta. Entonces, Él necesita un pueblo que le crea, Él necesita un pueblo que se levante y que se accione, pero que además crea, no en su mente, sino en su corazón, que el 100% de todo lo que se va a hacer depende de Dios. Que recordemos que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra y debajo, en los mares. Pero que creamos también que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia.
Entonces es importante porque nos ubica a nosotros en el lugar del copiloto, en el lugar del asistente, en el lugar del ayudante. Y el rol principal lo va a tener, el lugar principal, la honra la va a tener nuestro Padre. El cristiano sobrenatural se humilla para agradar a Dios, mientras que el cristiano lógico trabaja duro para agradarlo. Yo les debo decir que yo me veía tan reflejada en esto porque de pequeña siempre me esforcé mucho pensando que tenía que hacer cosas para que mi papá me amara, porque él y mi mamá se habían divorciado y él se había divorciado también de nosotros. Entonces viví siempre tratando de hacer cosas para agradarle a él. Cuando recibí al Señor, yo también sentía que tenía que hacer cosas para que Dios me quisiera más de lo que me enseñaban que él me quería o de lo que yo podía leer en la palabra, hasta que entendí que él era el amor, que él me había buscado y que dice su palabra que con amor eterno me ha amado, que lo que quiere es que yo tenga una relación con él, que lo vea, que lo sienta, que lo viva como un padre. Pero mi pensamiento era como este cristiano lógico. Trabajaba duro para agradarlo, para hacer cosas buenas, para que Dios me amara, para que Dios me quisiera, hasta que tuve que entender con los golpes que da la vida y las pruebas, ¿verdad? Que el Señor permite para que esos procesos nos maduren y poder alcanzar esa estatura del varón perfecto, que no se trata de hacer cosas para agradarlo, se trata de que mi vida le agrade, de que mi relación con él traiga también contentamiento a él, ¿verdad? A su corazón. El cristiano sobrenatural está orientado al lugar santísimo. Dios, cuando yo recuerdo que de verdad ese velo se rasgó para que usted y yo tengamos entrada directa. No necesitamos viaje, no necesitamos alguien que nos diga cómo, no necesitamos alguien que nos lleve o que ore por nosotros. Usted y yo tenemos entrada directa, acceso directo al lugar santísimo. Y ahí de verdad poder recibir ese oportuno socorro, ahí poder disfrutar de esa presencia. Pero ¿qué pasa? Estamos distraídos. Diría el pastor Justiniano, estamos distraídos y desenfocados. El cristiano lógico, lamentablemente, usted y yo muchas veces estamos orientados a hacer, a servir, a poner, a crecer, a lograr cosas y nos olvidamos que lo primero es entrar en su presencia, que ese lugar santísimo sea nuestro anhelo y que todo lo demás, ojo, no es que me voy a quedar aquí sentada contemplando, voy a hacer, voy a moverme, voy a activarme, pero voy a disfrutar primero de su presencia, de su esencia, de quién es Él. No puedo dar lo que no tengo y si no tengo llenura, como hablaba la pastora Marisabel, del Espíritu Santo, lo demás no va a fluir. Y ciertamente vamos a hacer cosas, pero todo van a ser en nuestras fuerzas. ¿Y qué se va a provocar cuando trabajamos en nuestras fuerzas? Dos cosas. Primero, viene un desgaste extremo. Me consigo porque me he conseguido y no les estoy hablando ni siquiera de hace 3 años, les estoy hablando en medio de este proceso, les estoy hablando de semanas atrás, de meses atrás, me consigo desgastada. Y cuando busco la raíz, no son solamente el montón de cosas en las que me meto y que he perdido la capacidad de decir no puedo, sino que lo estoy haciendo en mis fuerzas y tengo que preguntarme, y si usted puede, hágalo como yo busco el espejito para sincerarme conmigo misma, porque yo sé que el Señor conoce lo que hay en mi corazón y a Él no le puedo mentir, pero por lo menos para sincerarme conmigo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién quiero yo agradar? ¿A quién quiero yo servir? Y entonces es la manera que yo tengo, me pongo mi GPS y le digo, Espíritu Santo, actívalo porque eres tú quien lo puede activar y ayúdame a discernir. Necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría. Claro que necesitamos ciencia y conocimiento, pero necesitamos primeramente el discernimiento, la revelación del Padre y necesitamos pedirle mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos cristianos que entendemos la sobrenaturalidad de Dios, de verdad nos dejamos orientar, como dice aquí, por este proceso, pero el proceso que está enmarcado dentro de la voluntad del Padre. Me encanta una frase del pastor Ricardo que dice que las condiciones bajo las cuales usted y yo somos probados, somos tratados, somos procesados, están en control. Es como cuando hay un laboratorio y hay científicos, ¿verdad? Y ellos saben lo que están haciendo y esos experimentos están controlados. Igual, el Señor tiene el control de todas las cosas, nada se le escapa
Eso no quiere decir que no van a pasar cosas que no nos agraden o cosas malas o cosas tristes, producto de la vida, cosas naturales. Porque pasa otra cosa y yo creo que aquí radica muchas veces el tema de cuán lógicos, perdón, somos y cuánto estamos viviendo la sobrenaturalidad en la medida en que estamos aferrados a esta vida material. Todavía hay personas que tienen temor, aún conociendo al Señor, aún llamándose hijos de Dios, que tienen temor a la muerte. Si va a doler, cómo va a ser, cuándo va a ser, no me quiero morir. Porque estamos tan aferrados, estamos tan acostumbrados a vivir en esta vida. Ojo, yo no les estoy exhortando, no, yo les estoy compartiendo un sentimiento que también es mío, porque a veces tenemos temor. Y yo no sé usted, pero yo en algún momento he orado, ay Señor, que cuando me llegue mi momento, que no me duela, que no lo sienta. Y yo digo, Señor, no debo tener temor. Yo debo decir, como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Porque sé que esta vida aquí en esta tierra es solo un paso, es un proceso. Mis hermanos, es un ratico. 100 años, 90 años, eso es un ratico, un momentico en comparación a la eternidad que vamos a vivir con Él. Entonces, el cristiano sobrenatural debería buscar ese rostro, porque eternamente, cuando llegue el momento que nos presentemos ante Él, vamos a vivir eternamente adorándole. Entonces, tenemos que conocer su rostro, tenemos que vivir acostumbrados al rostro de Dios, a su presencia. Pero ¿qué pasa? Que a veces yo como cristiana lógica muchas veces he buscado, y aquí les voy a decir una cosa, me dio vergüenza la primera vez que oí al pastor Justiniano que nos preguntaba, ¿usted qué busca? ¿El rostro de Dios o el bolsillo de Dios? Y me veía yo, ¿verdad? Porque uno cuando le ponen esas imágenes, esas frases, uno le vienen imágenes. Y me imaginaba yo metiéndole la mano en la bolsa al Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que Él me tiene que dar las cosas que necesito, las cosas que quiero, porque tú sabes que necesito. Y entonces me justifico diciendo, aún no está la petición en mis labios y tú la conoces, tú sabes que necesito. Claro que sabes que necesito, pero Él también está viendo que yo, aún orando de esa manera, le sigo metiendo la mano en el bolsillo. Si de verdad en mí se hiciera vida, buscar el reino de Dios y su justicia y creer fielmente, ciegamente, vehementemente, como digo, creen los niños, esa creencia de niños que todo lo cree, y uno como padre falla y el niño sigue creyendo que nosotros fuéramos así sabiendo que nuestro padre no falla, que todo viene por añadidura. ¿Por qué? Porque el cristiano sobrenatural en lo profundo se siente seguro. Entonces esto va acompañado de mi fe, de yo creer que el Señor todo lo puede, que lo que Él ha dicho lo cumplirá, que su amor sobrepasa todo, que su voluntad siempre es agradable, buena y perfecta, y que Él quiere para nosotros cosas mayores que incluso los que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. El cristiano lógico, que es donde a veces nos ubicamos, en el fondo de nuestro corazón, lo que tenemos es miedo a fracasar. Y aquí también voy a contarles que me he visto muchas veces haciendo oraciones desesperadas, porque inicio un proyecto creyendo que le está agradando al Señor. Y le digo, ay Señor, ayúdame Señor, por favor, que verá como que si esto le interesara más a uno que al Señor. Quien está más interesado en que la palabra del Señor se extienda, llegue a todo lugar es Él. El que está más interesado en que la gente se salve. Por más que usted lleve el evangelio, por más que usted salga y por más que su corazón tenga pasión, pero nunca nosotros vamos a estar tan interesados o más interesados de lo que puede estar el Señor. Entonces, ¿por qué temor a fracasar? Yo creo que aquí tenemos que revisarlo y a mí me tocó hacerlo. Tengo temor a fracasar cuando dudo de dónde nació la motivación, cuando dudo de dónde nació el plan. Entonces esto me reenfoca a saber que necesito que todo lo que llega a mis manos para hacer, porque dice la palabra que todo cuanto llegara a tus manos, hazlo conforme a tu fuerza. Pero necesito que todo eso nazca primero en el corazón de Dios. Necesito también poder oír la voz de Dios. El cristiano sobrenatural, esta es la serie que acabamos de terminar, tiene más olor a cielo que a tierra. Terminó la serie, me encantó la serie, la repasé, oí cada enseñanza impartida aquí
Y a veces me pregunto todavía, mm, tú hueles más a tierra que otra cosa, amiguita. Póngase las pilas y métase en la presencia del Señor. Si hemos estado en la presencia del Señor, no podemos oler a otra cosa o no deberíamos oler a otra cosa. El cristiano lógico, como me pasó y como llegué a la conclusión, a veces puedo tener más olor a tierra. Ojo, y no estamos hablando aquí de pecados, que todos pecamos, sabemos que somos pecadores y que tenemos cada día que ir ante la presencia del Señor buscando en Él, no solamente presentando arrepentimiento, sino buscando en Él limpieza. Pero a veces por trabajar en nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento, en nuestra propia opinión, entonces terminamos oliendo más a tierra, porque lo hacemos en nuestra carnalidad, en nuestra emoción, en nuestra voluntad. Pero en conclusión, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que Dios nos invita a sus alturas. Cuando Él dice que Él hace mis pies, decía el profeta, como de sierva, y me hace remontar a lugares altos. Claro que Él puede hacer nuestros pies como de sierva. El problema es que usted y yo, cuando accionamos en nuestro actuar, perdón, en nuestras emociones, en nuestras conclusiones, en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, entonces nos quitamos esa posibilidad de remontar esos lugares altos, porque necesito estar inmersa dentro de la sobrenaturalidad de Dios para poder remontar. Dios quiere que cada vez seamos más sobrenaturales y menos lógicos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba que cuando pensaba en sobrenaturalidad, me imaginaba así caminando como en una nube y pensaba, pero yo cómo puedo caminar en una nube si ni siquiera podría caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Y eso me lleva a pensar, a ver, ¿cuánta fe hay en mí? ¿Cuánto de Dios hay en mí? ¿Cuánto he permitido y he sido permeable a su palabra, a sus promesas y a su presencia? Porque eso lo determina todo. Pero ¿qué nos dice el Señor al respecto? Y aquí voy a leer un poco en un pasaje de Isaías 58, versos 3 y 14. Y dice en esta versión, si retrajeres del día de reposo tu pie, y dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y aquí quítele el día santo, aquí póngale todos los días que deberían uno estar en ese proceso de santificación. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Y dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Dios no miente, y tampoco se arrepiente de las promesas que nos ha dado, de las instrucciones que nos ha dado, del amor que ha derramado. Pero nos advierte, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. Yo creo que aquí algunos o muchos quizás dan consejería y si no tienen ese ministerio, ese don, seguramente se han visto dando consejos a sus hijos, a sus seres cercanos, pero siempre impartimos consejo. Y yo pensaba, Señor, qué fuerte, porque muchas veces me he visto hablando o aconsejando conforme a mi opinión, conforme a mis propias palabras o a mi experiencia de vida, que no es malo en sí mismo. El Señor usa todas esas cosas, pero necesito que tu voluntad impere primero, que realmente mi corazón, mi alma, mi espíritu se conecte contigo y poder decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y a partir entonces de ese momento, todo lo que yo haga y todo lo que hable debería ir lleno de esa presencia de Dios, debería ir dirigida, como va un conductor con el GPS, dirigido y direccionado hacia lo que tú quieres cumplir con cada acción nuestra. Y aquí quiero compartirles este pensamiento que quizás es muy básico, pero se trata quizás de que entender que todo lo que usted y yo hacemos en este mundo natural, desde la manera en que nos conducimos, hablamos, nos relacionamos con otros, todo lo que hacemos, lo más básico, meta ahí sus hábitos diarios, sus rutinas diarias, que todo eso esté redireccionado y que todo lo dé la gloria a Dios. El problema es que el ser humano, producto de nuestro
desarrollo de nuestra cultura, de nuestra influencia, acostumbramos a desdoblarnos. Y entonces, lo que hacemos en el mundo material y lo que hacemos en el mundo espiritual. Y se nos olvida que el Señor nos hizo trino, como es Él, alma, espíritu y cuerpo. Entonces no podemos divorciar nuestras acciones diarias de la dirección que nos quiere dar el Señor, de la conexión que necesito del Espíritu Santo para tener poder, para llevar su palabra, para que se cumplan y se hagan esos señales, esos prodigios, esos milagros. Lo que pasa, y por eso nos cuesta tanto creer incluso en los milagros, es que no nos estamos eh, dando cuenta, no tenemos esa alta conciencia de nuestra espiritualidad, de la conexión que necesitamos con el Padre para que esa esencia se manifieste en todo, cuando usted se cepilla, cuando usted come, en todo debería manifestarse. Pues el Señor, Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Se hizo carne en esta tierra y tuvo que vivir como los hombres, no solamente para que nosotros pudiéramos entender que Él sabía lo que implicaba ser un ser humano, sino también para poder entender que no eran sus fuerzas humanas, Él tuvo cansancio, Él tuvo agobio, Él tuvo tristeza, sino era con la llenura del Espíritu Santo y por eso cada vez que él iba a comenzar algo, cada vez que iba a emprender algo, cuando iba a llamar a los 12, él oraba, él se metía, él ayunaba, porque era la única manera de mantenerse conectado con el Padre y poder, aún en ese cuerpo humano, vivir la sobrenaturalidad de Dios, hacer los milagros. Cuando Lázaro es resucitado, hay una expresión que marcó mi corazón y decía, yo sé que siempre me escuchas, que la dijo Jesús. Ese nivel de confianza que usted y yo podamos decir, Señor, yo sé que siempre me oyes, implica que yo siempre entonces estoy buscándolo o debo buscarlo. Porque no solamente que Él me oiga, porque yo me dé la gana que Él me oiga, es que Él me oye porque consigue un corazón que Él está buscando. Yo creo que yo particularmente necesito practicar más y necesito meterme más y necesito profundizar más en esa pequeña frase, yo sé que siempre me oyes, y buscar qué corazón está oyendo el Señor. ¿Y qué nos dice Él al respecto? En Romanos 12:2 nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La palabra es clara, cambia mi manera de pensar, y usted si quiere póngale su nombre. Señor, cambia mi manera de pensar para que así cambie mi manera de vivir. Y si cambia nuestra manera de vivir, entonces nosotros cambiaremos la manera en que caminamos en Dios. Es común porque uno es humano, no tiene estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos, y nuestra mente a veces es volátil y nuestras emociones, ¿verdad?, van a veces como veleta. Por eso necesitamos la conexión con el Padre para que nos dé equilibrio, para que nos enfoque, para que nos enchufe y nos conecte a Él. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero no solamente hay un montón de libros, incluso hay uno que se llama Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y yo decía, pero qué falta de originalidad, porque muchos se atribuyen esa frase como que si descubrieron el agua tibia. No, esto nos lo enseña el Señor. ¿Y por qué nos es más fácil buscar un folleto en internet o un curso de desarrollo personal donde nos enseñan a cambiar nuestra manera de pensar y no buscamos en la palabra? Ojo, y no estoy hablando de las personas del mundo que no conocen al Señor, estoy hablando de nosotros que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. A veces queremos más y el oído se nos endulza oyendo teorías humanas que definitivamente nacieron en la palabra, pero que han sido distorsionadas, que el ser humano ha usado a su conveniencia para su beneficio, y es más fácil oír lo que dice el mundo que oír lo que nos está diciendo el Señor. Por eso aquí el desafío lo plantea el apóstol Pablo. Él dice en 1 Timoteo 4:16 y le advirtió, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nada hay más engañoso y perverso, que el corazón nuestro, mi hermano. Por eso el Señor nos advierte,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos dice, ojo, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí está tu corazón. Nos dice, no te fíes en tu propia opinión o prudencia o pensamiento. Y nos dice aquí otra vez, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mi hermano, cuando tenemos dudas, cuando yo tengo dudas, a veces me es más fácil buscar a alguien, ay, ¿qué opina? Busca la palabra. Necesito meterme, Señor, dame el discernimiento, ayúdame, porque hay cosas que de verdad se nos enredan, hay cosas que a veces uno no le consigue la salida y no puedo confiarme solamente de lo que dice mi intelecto. Ojo, no estoy aquí quitándole el mérito a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Como lo he dicho, el Señor va a usar todo lo que le ha dado. Va a usar su carrera, sus estudios, su profesión, su ocupación, su rol de vida. Va a usar todo de usted. Él va a desechar lo que no sirve, lo va a procesar para que eso cambie, pero va a usar todo lo que él le ha dado. Pero te dice, no te fíes ahí, que ese no sea tu fundamento, que tu fundamento esté en mí, en mi palabra. Y para entender mejor esto, vamos a revisar este mismo pasaje en distintas versiones. Este ejercicio práctico me encantó. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Vea qué cosa. Cuidado cómo te comportas y de lo que estás enseñando, porque muchas veces nos conseguimos que queremos agradar a las personas, queremos endulzarle el oído a las personas para que lleguen al Señor y después no, el Señor no endulza su palabra, dice que su palabra es más dulce que la miel, pero no la endulza para que a nosotros nos guste, quiera o no, a ver qué te parece bonito, no, Él es claro. Dice también esta versión, la Nueva Traducción Viviente, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseña. Es que voy a terminar las otras versiones y luego le digo la expresión que quería compartirles. Esta dice, cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. Y parafraseando todo esto, ¿verdad? Es, ten cuidado de ti mismo. Sería algo así como no seas estorbo para Dios. ¿Y cómo puedo estorbarle yo a Dios? Pensará más de uno, ¿verdad? Pues esto tiene que ver con el hecho de que lo que yo pienso, eso es mi palabra y lo que es mi palabra en eso se convierte en mis acciones. Usted puede pagar un curso carísimo para cambiar la conducta, carísimo para cambiar la forma de pensar, pero si no llevamos nuestros pensamientos cautivos, sujetos, esto es debajo de, esto es detrás de el pensamiento y la mente de Cristo, nosotros no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestras acciones determinan nuestra manera de vivir. Y todo eso está determinado por la forma en que yo pienso, en la forma en que usted piensa. Y nuestros pensamientos están determinados en función a nuestras emociones y cómo son afectadas por nuestro entorno. ¿Qué quiero decir con esto para que sea un poco más práctico? Ten cuidado de quiénes son tus amigos. Ten cuidado de quiénes son tus consejeros. Ten cuidado de qué ves, de qué serie ves, de qué lees, de qué haces con tu tiempo libre, con quién hablas, qué hablas y por qué lo hablas. Ten cuidado de cuáles son las motivaciones que están llevándonos a realizar acciones, incluso en el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, no, todo está estrechamente relacionado y por eso les decía que es importante nuestra conexión, nuestra forma de vivir, nuestros hábitos y nuestro diario caminar. Nos advierte Pablo de que, primero, de que no apaguemos el fluir del Espíritu Santo y las iniciativas que Él trae a nuestra vida. Dice, no apaguen el Espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno. Apártense de toda apariencia de mal. Y aquí yo quiero agregar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos cuenta por pecado. ¿Qué otra cosa nos advierte Pablo? Que no contristemos al Espíritu Santo. Y lo dice de manera muy clara en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, y aquí está, vea, la perla de la frase, fuisteis sellados para el día de redención. Un objeto no puede ir a un lugar
si habiendo sido sellado el sello no va con él, pues nosotros deberíamos ser así. Cuando sellan a las reses, donde quiera que va la res, el otro ganadero sabe que no le pertenece porque lleva el sello de su propietario. El problema es que nosotros a veces, no voy a decir nosotros, le pido disculpas, yo a veces, muchas veces, me quito el sello, lo dejo en mi casa y voy a donde quiera que vaya con mi carta de presentación y dejo el sello que me ha puesto el Espíritu Santo botado o guardado. Entonces, donde quiera que yo vaya, tiene que ir el sello, porque fui sellada por él, porque fui sellada y ese sello costó el precio de la sangre de Cristo. Además, la gente que me ve debería ver ese sello cuando yo hablo, incluso cuando estoy enojada, porque el Señor no dice que no nos enojemos, solo dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que no pequemos cuando nos enojamos. Aun cuando yo estoy enojada, debería verse el sello del Espíritu Santo cuando yo hablo, cuando yo exijo mis derechos, cuando yo estoy confrontando a alguien, cuando lo estoy confrontando en la verdad y no en mis motivaciones. Aquí esta versión dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Tenemos que dejar de ver al Espíritu Santo nada más como la figura de la paloma que se manifestó, como la llamita que se ha manifestado. No, tenemos que verlo como una persona. Es la persona del Espíritu Santo, la misma esencia de Dios. Uno mayor que yo, dijo Jesús, refiriéndose a la venida del Espíritu Santo. Entonces dejemos de tratarlo como una cosita, como un simbolito, como algo que está ahí, como una calquita que pongo en el carro y eso me protege. No, no seamos religiosos, seamos sabios, seamos además humildes para entender que no se trata de nosotros. Y fíjense cómo dice esta versión, y que vuestra manera de vivir no cause tristeza al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué otra cosa nos recomienda Pablo? Resistiendo al Espíritu Santo, o sea, no resistamos al Espíritu Santo. Y nos dice aquí en Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Esta versión dice, siempre se rebelan contra el Espíritu Santo. Y esta dice, ¿hasta cuándo os vais a oponer al Espíritu Santo? Y es que pareciera que no somos capaces de resistirnos, pareciera que no somos capaces de rebelarnos, pero es muy fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted y yo hacemos lo que queremos, sabiendo que el Señor nos está llevando por otro lado, cuando lo hacemos en nuestro tiempo, sabiendo que el Señor nos está pidiendo la obediencia ya, porque obediencia tardía no es obediencia, y aún así hacemos lo que queremos, nos estamos rebelando, nos estamos oponiendo. Aquí hay una aplicación práctica y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos buscar ese material y tomar el tiempo y hacerlo a solas, porque tiene que ver con examinar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué buscamos en nuestro tiempo de intimidad con Dios? ¿Las bendiciones o conocerlo? Cuando oramos, ¿nos limitamos a pedirle lo que queremos o sometemos sus peticiones, nuestras peticiones a su voluntad? Es más, yo voy un poco más allá. Le pedimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Dame tu plan. Dime cuáles son tus planes. ¿Qué quieres que yo desarrolle a partir de lo que tú quieres y no lo que yo quiero? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Trabajar duro para el Señor o rendir el dinero, los sueños y la voluntad para Él? A veces trabajamos duro, pero no le rendimos muchas áreas de nuestra vida. ¿Preferimos servirlo en alguna actividad o pasar a solas con Él? Vea, yo he conocido muchas personas cercanas y personas amadas que difícilmente pueden pasar un tiempo juntos ellos solos en familia. Siempre necesitan a alguien al lado, siempre necesitan estar con otras familias y eso es bueno, relacionarnos con otras familias. Pero yo digo, ¿por qué les cuesta tanto tener intimidad entre ellos, estar solos, hablar? Porque siempre necesitan a otros. Y ¿saben algo? Así somos nosotros. Muchas veces queremos tener mucho ruido, orar con otros, llamar a otros porque no sabemos disfrutar de la presencia a solas, usted y yo con Dios, yo con Dios. Entonces necesito algo que me haga ruido, algo que me haga bulto, algo que me haga sombra, porque me cuesta, porque no he aprendido a disfrutar esa presencia a solas con Dios. ¿Nos sentimos seguros en el Señor o tenemos miedo al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, al futuro? Y aquí yo puse mis barbas en remojo. Parte de esta aplicación también nos lleva a pensar
que para el cristiano todos los días deberían ser santos, consagrados y apartados para Dios. Es muy común que cuando hay actividades como encuentros, retiros, tengamos días, semanas de santificación, pero ojo, eso, perdón, pero para mí es parte de un formalismo. Para mí, mi proceso debería ser todos los días del mundo y nadie debería obligarme a eso. Eso debería ser algo que naciera de mí. Pero como no lo hacemos, no lo hago, perdón, no los voy a meter a ustedes, entonces el Señor me obliga a través del proceso, porque es que necesito para mi bien. En nuestras actividades buscamos hacer la voluntad de Dios, nos deleitamos en servirle. ¿Cuáles son los criterios que están guiando nuestra manera de vivir? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Esto va más allá de un libro. Y si quiere leer un libro, si queremos buscar en un libro que sea en la palabra de Dios, ahí está todo el manual de cómo cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Le ha estorbado usted alguna vez al Señor? Porque yo sí. Apagué la iniciativa del Espíritu Santo muchas veces y he menospreciado alguna palabra, alguna profecía así. He dicho, eso no es para mí. Y le he dado el codazo a mi esposo, al que está al lado, mira, oye, sin darme cuenta que eso era directo para mí, debió haber llegado directo a mi corazón. Por eso, con nuestros pensamientos y motivaciones, muchas veces yo he puesto triste al Espíritu Santo, me he rebelado y me he opuesto a él. Usted saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor? Él nos dice, nos hace un llamado, ¿verdad? Y muchísimas veces en su palabra, que dejemos la vida natural y que crezcamos en la vida sobrenatural. Nos advierte que sus pensamientos no tienen nada que ver con los nuestros, son mayores, están por encima de lo que usted y yo podamos imaginar. Y sus caminos también no tienen nada que ver con nuestro camino, porque nosotros todavía tenemos una visión corta. Porque nosotros, por más inteligente, por más coeficiente que tenga, nuestra visión siempre va a ser corta en relación a la visión de Dios. Y dice él, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos. Él no hace sección de personas, entonces esto nos incluye a todos. Ninguno de nosotros pudiera ni tener mayor concepto de sí mismo que el que dice la palabra, ni tener a otros en poco, y mucho menos tener en poco los pensamientos del Señor. Él nos advierte que tenemos que vivir por fe y no por vista, que tenemos que adaptarnos, tenemos que llevar lo espiritual a este mundo material, que nosotros debemos tener y desarrollar la mente de Cristo. Por eso tenemos que poner las miradas en las cosas de arriba y no en la tierra. Y que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Si usted saca una lista de todas las expresiones que utiliza el Señor, de todas las advertencias que nos hace, usted también pudiera escribir su libro de cómo cambiar nuestros pensamientos, pero adaptado todo a la palabra de Dios. Y Jesús llevó este pensamiento claro, este concepto claro, y siempre dijo a sus interlocutores la manera de hacerlo, siempre los hizo reflexionar acerca de lo sobrenatural. Él dijo, no saben que lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo, esto hablándole a la mujer del pozo. Y si supieras quién soy, me estarías pidiendo agua a mí. Recuerdan que le pidió agua. Yo te puedo dar agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva, verdad? Ella muy, muy sabia, ella. Y le dijo Jesús, quitar la piedra, perdón, aquí, aquí está, pasé otro pasaje. Aquí, ¿verdad? Él se reveló a ella y le dijo, si supieras quién soy, ¿verdad? Y tomaras mi agua, no tendrías sed jamás. Y la confrontó no solamente con el hecho de dónde adoraban, con el hecho de lo que ella necesitaba, sino que la confrontó también con su vida. Por eso este pasaje a mí me encanta cuando vamos a evangelizar, porque yo no tengo que decirle a nadie que es un pecador. La palabra nos revela nuestra propia condición. La palabra nos revela cómo estamos viviendo y qué tan materialmente estamos viviendo. Aquí, cuando este es el pasaje ya de Lázaro, ¿verdad? Le dijo, quitad la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues nos dice, no veas las circunstancias materiales, no te pares en la realidad material, párate en la verdad de Cristo. Mientras estemos en este cuerpo mortal, los seres humanos siempre vamos a tener las mismas tentaciones. Siempre nuestro intelecto va a querer
imponerse nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y vamos a querer ver las cosas desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra óptica, desde nuestras experiencias de vida. Siempre vamos a querer ser gobernados por el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y siempre vamos a querer que prevalezca el criterio personal. Por eso hay gente que ha dado su vida para defender sus ideas. Y eso no es otra cosa sino orgullo. Eso es orgullo y banalidad. Eso es creer que lo que yo pienso es más importante que lo que pueda estar pensando o sintiendo o haciendo el otro. Pero recordemos que nuestro norte es Jesús. Por eso nos advierte la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que nuestra conducta no se ajuste a la sabiduría humana, nos advierte Pablo, sino a la gracia de Dios. La gracia. Todo lo que tenemos es inmerecido y es pura gracia, es puro regalo, es pura dádiva que viene de Dios. Y entender que la credulidad no solamente nos afecta a nosotros, es que demuestra que estamos dudando de Dios, es falta de fe, y eso también es un pecado. Entonces, Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Esto lo conseguimos en Mateo. Muchas veces Jesús no puede hacer milagros en nuestra vida por nuestra incredulidad, pero nos empeñamos en echarle la culpa a otros. Pues las personas que tienen la tendencia a ser muy lógica, ojo, aquí volvemos a cambiar. No se trata de ser lógico, se trata, y aquí vamos a cambiar la expresión, las personas que tienen la tendencia a dejarse dominar por sus emociones, por su voluntad, a imponer lo que ha pensado, lo que es su razón, lo que son sus pensamientos, y no lo que está señalando el Señor. Entonces debemos pedirle al Señor que nos escudriñe y que seamos expuestos cada día de nuestra vida al Espíritu Santo, recordando lo que nos dice el Señor, que muchos planes están en nuestro corazón, pero el concederlos le corresponde al Señor. Hay caminos que a usted y a mí, aún estando en la palabra, nos parecen buenísimos, nos parecen perfectos, rectos, eso es, por ahí nos vamos, pero el fin es camino de muerte. A los ojos de nosotros, todos nuestros caminos parecieran que son puros, parecieran que son correctos, pero es el Señor quien va a juzgar siempre nuestras intenciones, porque Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Por eso nos advierte que encomendemos nuestras obras, nuestro camino a Él, y Él realizará nuestros proyectos. Nos dice también que nos deleitemos en su presencia y Él va a conceder esas peticiones que hay en nuestro corazón. El hombre planea su camino, pero debería ser el Señor a quien le dejemos guiar nuestros pasos. Y por eso nosotros tenemos que preguntarle, ¿cuánto hemos crecido en la vida sobrenatural? ¿Podemos de verdad decir que vivimos por fe? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo para disfrutar lo que el Señor nos ha dado en esta tierra? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Dónde estamos guardando nuestros tesoros? ¿Dónde estamos acumulando? ¿A quién estamos viendo? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Tenemos de verdad una cosmovisión cristocéntrica? ¿Y cómo podemos hacer para que eso terrenal muera en nosotros? Esto es muy importante porque se trata de mi esfuerzo. Primero reconocer que lo necesito y luego esforzarme cada día por hacerlo. Porque a veces somos tentados en nuestras perspectivas en hacer lo que nos parece. Y mientras más estudio, mientras más experiencia, mientras más éxitos logremos en la vida, entonces creemos que lo que estamos haciendo y nuestras opiniones es lo que deberíamos siempre darle rienda. ¿Qué nos gobierna? El sentido común. ¿Qué prevalece en nosotros? Nuestro criterio personal. ¿Con cuánta frecuencia nos estamos presentando ante el Señor para que nos escudriñe? Le presentamos nuestro corazón para que nos corrija y mayor aún, ¿cuánto le obedecemos? ¿De verdad le estamos presentando los planes al Señor? ¿De verdad le estamos pidiendo que sea Él el que se glorifique? Pues yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un estudio de esto, concienzudo y sincero, honesto, a la luz de la palabra y en la presencia del Señor. Quiero pedirle que me acompañen en este momento a orar para que cada uno de nosotros dejemos de estorbar los planes del Señor, para que de verdad nosotros confiemos en Él, para que nuestra fe sea aumentada, para entender que nos equivocamos, pero que en Él hay corrección, porque Él es quien ama, disciplina y corrige. Y dice que de verdad no nos fiemos en nuestros propios pensamientos, que confiemos en Él con todo lo que somos
que lo reconozcamos, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y sabemos que tú enderezarás nuestras sendas, Señor. Gracias porque nada escapa de ti, incluso nuestras fallas te son conocidas, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control y que nos ayudes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dayana. Qué buen tiempo. Y esta palabra, que el Señor la marque a fuego en nuestros corazones. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por este precioso tiempo, por permitirnos escuchar tu voz, Señor, para corregir cosas en nuestro corazón que todavía necesitan ser cambiadas, acomodadas. Padre, ponemos todo delante de ti. Te rogamos, Señor, que nuestra vida completa esté consagrada, nuestra vida completa esté dedicada, Señor, a ti, a tus propósitos en nuestra vida, Señor, que podamos encontrar ese camino a un avivamiento, a una vida sobrenatural, una vida que esté en medida completa por ti, Señor. Padre, estamos enfrentando los últimos días prácticamente del año, meses que son difíciles, son tiempos de planificación, tiempos de pensar en lo que haremos el año que viene, pero ayúdanos a tener una vida sobrenatural, planificada, una vida de avivamiento, una vida de consagración a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos por nuestra organización de iglesias, asambleas de Dios y otras que se reúnen también con nosotros y tenemos el mismo norte, un encuentro contigo, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo se derrame sobre Costa Rica y las naciones. Señor, queremos poner nuestras vidas completas a tu servicio. Señor, renunciando a todo lo que nos haga tu llamado, tu obrar. Señor, no queremos ser un dique, una piedra de estorbo, sino al contrario, un canal por donde tu bendición pueda correr. Señor, en el nombre de Jesús oramos y entregamos nuestra vida a ti. Señor, oramos también por este hermoso tiempo de intimidad con Dios, de avivamiento que nos has permitido ya por 3 años tenerlo, Señor, y que se ha transformado en un pilar de desarrollo, de crecimiento, de espiritualidad para muchas vidas. Señor, que podamos seguir siendo de impacto a lo largo y ancho del continente y aún en otros continentes, Señor, que tu presencia pueda ser como ese fuego que se contagia y que va llenando, Señor, todo vacío, quemando cosas que no corresponden, Señor, que podamos estar centrados en ese último gran avivamiento que tú hablas en el libro de Joel. Entre los días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Señor, queremos que tu Espíritu pueda sobre nosotros marcar la diferencia, que nosotros podamos mostrarnos como vasos útiles, consagrados a ti, Señor. Toca a nuestra nación Costa Rica, toca a Asamblea de Dios de Costa Rica. Señor, que podamos cada día estar más centrados. Oramos por estas 24 horas que tenemos de oración, de esta cadena de clamor que tendremos jueves y viernes. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu presencia, que muchos pastores, presbíteros, miembros de iglesia se puedan sumar. Y Señor, que este lema, visítanos, Señor, visítanos, Padre, visita Costa Rica, visita nuestro hogar, visita nuestra iglesia. Padre, que seamos abrazados por el fuego de tu Espíritu Santo, que pueda haber, Señor, una presencia notable, sanidades, milagros, Señor, que tú puedas mostrarte y la gente pueda percibir que no solamente hay una buena palabra en el púlpito, sino que hay un respaldo espiritual, que hay ese respaldo que tú das a través de sanidades, de prodigios, de maravillas. Dios, oramos en nombre de Jesús. Entregamos este tiempo a ti, Señor, en tu nombre, para que tu presencia nos acompañe este día. Queremos ver esa gloria y esa presencia tuya. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos a ti. Amén, amén y amén. Gracias.
El Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por favor, para que ustedes puedan mirar la guía que repartimos ayer a través de los chats diferentes de WhatsApp, de Presbiterio, de Amigos por Siempre, de Intimidad con Dios. En todos los chats hemos puesto la guía de las 24 horas de oración, quiénes son los encargados. Al final de los bloques pusimos motivos de oración también. Les pedimos que, por favor, lo revisen, que estén organizándose en bloques. Son de 30 minutos, pero usted puede tomar bloques de 10 o de 15 con sus pastores, y que haya participación de las zonas, de las iglesias, que este cierre del mes de octubre pueda ser poderoso y lleno de la presencia de Dios. Sigamos orando por el presbiterio de Asambleas de Dios en Costa Rica, Pastor Ricardo y todo el equipo de trabajo, que ellos también puedan sentir ese apoyo de parte nuestra, nuestra oración a favor de ellos, para que tengan sabiduría de Dios para guiar todo lo que hacemos aquí en el país, y a cada pastor, a cada presbítero, que la gloria del Señor pueda manifestarse en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, les amamos, les apreciamos. Abran sus micrófonos, nos podemos despedir y nos vemos el día de mañana con el pastor Raúl Justiniano y la charla que tiene para nosotros preparada. Gracias, Dios les bendiga. Gloria a Dios, bendiciones. Bendiciones para todos. Manuelito, Amén. bendiciones. Bendiciones, gracias. Gloria al Señor. Bendiciones, Manuel. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Que tengan un lindo día. Hola, Paz. Amén. Hola a todos. Saludos. Hola, Manuelito. Manuel, bendiciones, bendiciones, Daya. Hola. Bendiciones. No, Álvaro, bendiciones. Gracias por la palabra. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Venga, Feliz día bendiciones. para todos. Amén. Bendiciones. Vale, hermanos. Bendiciones. Bendiciones en el nombre de Jesús.